Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Cómo se convierte una colina andaluza en el lugar donde colapsa un mundo entero? ¿Cómo muere uno de los hombres más admirados y temidos de toda la historia de Roma? En el programa de hoy seguimos en el corazón de la Segunda Guerra Púnica. Exploramos la batalla de Baécula no solo como un choque militar, sino como una fractura arqueológica y espiritual. Escucharemos la voz del territorio, los exvotos ibéricos, las tachuelas romanas, los glandes baleáricos, y seguiremos el destino de un cónsul legendario, Marco Claudio Marcelo, la espada de Roma, hasta su trágica muerte. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 147 de Roma Eterna, 75 de la saga republicana. Esto va a ser, 300 programas por lo menos. Vamos a retomar la trama de la República después de este paréntesis que estoy convencido que no viste venir, ese pedazo de crossover con la escóbula de la brújula del que te hablaré en la sección sin música. No te la pierdas porque hoy viene cargadita. Y nosotros vamos a continuar con lo nuestro, con lo que interesa ahora mismo, con la República. Te voy a hacer una breve recapitulación. Lo último que te conté en el programa anterior fue que Publio Cornelio Escipión había derrotado en Baécula al ejército de Asdrúbal Barca. Y precisamente en esa escena, aquí, con Asdrúbal Barca derrotado, es donde empezamos el programa de hoy, porque quiero empezar hablándote de arqueología. Y es que, como me pasó cuando te hablé de la batalla de Cannas o de las orcas caudinas, necesitaba comprobar si efectivamente la batalla tuvo lugar donde nos cuentan. En este caso, la zona de Bailén. Si había pruebas de que la batalla fue allí, algo que me diera aire en este hiperfoco en el que caigo cuando me encuentro un tema así. Esta batalla es demasiado importante como para dejarla como una mera narración. La batalla de Baécula, librada en el 209, si lees a Tito Livio, o en el 208 a.C., si lees a Polibio, entre las tropas de Escipión el Africano y Asdrúbal Barca, fue durante siglos un enigma geográfico. Las fuentes antiguas, estos dos, Polibio y Tito Livio, eran claras en la descripción del terreno, pero la historiografía tradicional insistía una y otra vez en situarla en Bailén. Parece ser que todo cambió a partir del año 2001, cuando un equipo del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, formado por Juan Pedro Bellón, Manuel Molinos, Francisco Gómez, Arturo Ruiz y Carmen Rueda, decidió comprobar si estábamos buscando en el sitio equivocado en lugar de la batalla, y parece que sí, parece que estábamos equivocados, porque gracias a una ambiciosa investigación arqueológica, localizaron el verdadero campo de batalla de Baécula, en el Cerro de las Albahacas, junto al ópidum ibérico de los Turruñuelos, en el término de Santo Tomé. Allí encontraron más de 6.000 piezas metálicas, de las cuales unas 1.300 se relacionaron directamente con el enfrentamiento, con esta batalla. Encontraron cosas como glandes plumbeae, balas de honda, usadas por honderos baleares, puntas de flecha de hierro y bronce, algunas muy raras, jabalinas, pilas romanas y un ejemplar del tipo Talamonaccio perfectamente encajable en el contexto del siglo III, donde estamos ahora. Tachuelas de caligae romanas, cuya dispersión permitió trazar, ojo ahí, la ruta seguida por el ejército romano en su aproximación al cerro. Restos del campamento cartaginés en lo alto del cerro, incluyendo empalizadas y terraplenes defensivos. También se encontraron posibles huellas del campamento romano posterior a la batalla, con zonas de reparación y reciclaje de materiales. Y además, se encontró un buen número de monedas hispano-cartaginesas, pero casi ninguna romana, algo que los autores explican por el uso de botines recientes como el de Cartago Nova y la escasa presencia del numerario romano en ese momento. Gracias a un meticuloso análisis de la distribución espacial, apoyado en tecnologías de sistemas de información geográfica, los investigadores deducieron
el itinerario seguido por Escipión y sus tropas desde su campamento hasta el campo de batalla, la disposición, esto me pone loquísimo, la disposición del ejército romano en un frente de unos 1600 metros, el uso táctico por parte de Asdrúbal de un terreno elevado con posibilidades de huida y además las zonas de choque más intensas y los movimientos en dos tiempos de las tropas cartaginesas. ¡Alucinas! Pero es que además esta historia no es solo una historia de guerra, de lanzas, de espadas, de tachuelas, sino también de dioses, de pueblos y de ruinas. Porque Turruñuelos no era un simple poblado. Formaba parte de un territorio cohesionado bajo la órbita de Cástulo, con una fuerte identidad político-religiosa. Compartía iconografía, rutas de peregrinación y santuarios como Castellar, Collado de los Jardines o la Cueva de la Lobera, donde se ofrecían exvotos de bronce a las divinidades locales. Ese mundo ritualizado y jerarquizado colapsó tras la batalla. Durante el combate, como ya te he ido contando, los íberos, estuvieron presentes en ambos bandos. Se han hallado armas indígenas como puntas de flecha tipo Macalón, restos de honderos baleares en retirada y evidencias del saqueo del Oppidum por ambos ejércitos. Los proyectiles y tachuelas localizados han permitido incluso reconstruir el despliegue táctico romano, como te he dicho antes, y los movimientos de ataque. Escipión logró la victoria y expulsó a Asdrúbal al sur peninsular, pero no logró evitar su huida a Italia, preludio de lo que será después la batalla de Metauro. Fue una victoria incompleta. En cambio, para el mundo ibérico fue algo peor. Para el mundo ibérico, Baécula fue el principio del fin. Turruñuelos fue abandonado, los exvotos desaparecieron, los antiguos dioses fueron reemplazados por Minerva, Mercurio y Venus, y el territorio se fragmentó en torres, granjas y puestos de vigilancia. El modelo urbano indígena, las redes sagradas y las estructuras comunitarias se disolvieron. Roma había conquistado algo más que un Oppidum. Había roto la columna vertebral simbólica de todo un mundo. Estos trabajos arqueológicos muestran cómo la guerra no solo se gana o se pierde en el campo de batalla, sino también en el territorio, en las costumbres, en los rituales. Baécula supuso la ruptura de un mundo ibérico cohesionado y el inicio de una transformación irreversible. La arqueología, una vez más, da voz a los que no la tuvieron, los pueblos indígenas ibéricos atrapados entre dos potencias enormes, entre Roma y Cartago. Y lo hace desde el terreno, desde las tachuelas esparcidas por una ladera, los exvotos olvidados en un santuario, los proyectiles abandonados tras la huida. Fragmentos de una historia escrita no con tinta, sino con barro, fuego y metal. Porque a veces, para entender la historia de los vencedores, primero hay que reconstruir las huellas de los vencidos. Hoy, el Cerro de las Albahacas es el único campo de batalla de la Segunda Guerra Púnica identificado arqueológicamente en Hispania, pero también es un lugar de memoria, porque allí, junto a las lanzas y las monedas, la tierra nos ha devuelto el eco de un mundo que desapareció tras esa batalla. Tras esta derrota, Asdrúbal, que ya antes de entrar en combate había cogido por si acaso todo el dinero y mandado por delante a los elefantes, demostrando ser alguien muy previsor, reunió todos los fugitivos que pudo y se dirigió cagando leches cruzando el Tajo hacia el norte. Escipión se apoderó del campamento enemigo y cedió a la tropa todo el botín a excepción de los hombres libres. Al hacer recuento de los prisioneros se encontró con 10.000 soldados de infantería y 2.000 jinetes. De estos, a los hispanos los envió a todos a sus casas sin rescate, y en cuanto a los africanos, le dio orden al cuestor de que los vendiera. ¿Te suena de algo esto? ¿Te suena eso de dejar a los hispanos libres? Esta actitud de Escipión es lo mismo que hizo Aníbal, según nos cuentan las fuentes, claro está, lo mismo que hizo Aníbal con los pueblos itálicos y los galos. El juego de alianzas es clave. No conquistas nada, con una ensalada, dirían los Simpson, pero no conquistas nada tan solo con la maquinaria bélica. Sin aliados, sin gente en el territorio nativa que te apoye, es imposible. En ese momento de reparto de prisioneros, de venta, de dejar libre gente, la multitud de hispanos que se habían rendido antes o habían caído presos el día anterior a la batalla, rodearon a Escipión y lo aclamaron como rey. Marrón, marronazo, marronetti, super marrón. Todos los romanos se debieron mirar entre ellos, me los imagino con caras de palo, porque si esto llega a Roma, se lo cargan a Escipión, supondría un problema tarpéyico, un problema que el propio Escipión vio venir y atajó rápido. Pidió silencio ante el griterío y dijo: ¡Silencio! ¡Silencio, hispanos! ¡Escuchadme un momento!
Me llamáis rey. Me alzáis con ese nombre como si fuera un honor, como si en él residiera la gloria suprema de un hombre. Pero sabed esto, hispanos, en Roma ese título no se pronuncia sin que tiemble la sangre. A mis soldados, a mis hermanos de armas, les bastó llamarme Imperator, y con ese nombre, nacido del campo de batalla y no de un trono, me honraron como nunca lo haría una corona. Rey. En vuestras tierras esa palabra es grande, lo comprendo y lo agradezco, pero en las nuestras es intolerable. No porque despreciemos el mando, no, por supuesto que no, sino porque en Roma el poder se somete a la ley y la gloria se gana sirviendo, no dominando. Y si pensáis que poseo ese talante real, ese espíritu que inspira respeto y decisión, entonces guardad vuestro juicio en silencio. Observad mis actos, y si en ellos veis justicia, veis valor, clemencia y firmeza, simplemente decid, este hombre es romano. Eso, hispanos, para mí ya lo es todo. Tras estas palabras, que no son el texto literal de Tito Livio, sino una versión mía de un texto de Livio en el cual lo pone en estilo indirecto, el autor, después de esto, mete una faltada de las suyas, diciendo que incluso ellos, unos bárbaros, unos extranjeros, comprendieron la grandeza de espíritu de aquel hombre, que desde su altura desdeñaba un título ante el que otros mortales quedarían pasmados de admiración. Propaganda extrema, nada ya nos sorprende a estas alturas. Lo que sí es verdad es que aquí, por primera vez en las fuentes, vemos mencionada la palabra Imperator y su acepción como militar victorioso. Es Escipión el que recibe este título de Imperator por parte de sus hombres, que sepamos, por primera vez. Y después de decirles que eso de rey aquí no lo usamos, se distribuyeron regalos entre los reyezuelos locales y los príncipes hispanos que habían sido leales. Lo que te decía antes, los regalos para que la gente del lugar esté contenta y te apoye. Y Escipión invitó a Indíbil a que eligiera los 300 caballos que prefiriera entre los muchos que se habían capturado. Los vencedores estaban repartiendo el botín. Y durante este reparto, cuando el cuestor estaba vendiendo a los africanos que antes había dicho Escipión, véndemelos todos, se enteró de que uno de ellos, un muchacho guapo, guapazo, fuerte, se enteró de que era de sangre real y se lo envió a Escipión cagando leches. Dijo, no me la juego, ve para allá. Cuando Escipión le preguntó quién era y de dónde venía y por qué a su edad tan temprana estaba en un campamento militar, este muchacho dijo que era númida y que sus paisanos le llamaban Masiva, que había quedado huérfano de padre y se había criado con su abuelo materno Gala, rey de los númidas, ojo ahí, y que había pasado a Hispania con su tío Masinisa, otro nombre potente, el cual había llegado hacía poco con caballería de refuerzo para los cartagineses. Y te lo digo otra vez, alerta, alerta, Achtung, Achtung, nombres importantes. Gala, Masinisa, esta gente va a ser crucial para lo que vendrá después. El chaval siguió hablando con Escipión, siguió contándole su vida, que nunca había entrado en combate anteriormente porque Masinisa no le había dejado, por ser muy joven, que el día que se había combatido contra los romanos había cogido las armas y un caballo sin que lo supiera su tío y había ido al frente, a lo loco, donde su caballo, al resbalar, lo había despedido de cabeza y había caído preso de los romanos. Escipión, que vio el potencial de tener a este chico ahí bien cuidado y que podía llevarse bien con los númidas, dijo, a este me lo apartáis, luego ya hablamos de ello, a este me lo apartáis, y liquidó los asuntos que tenía que resolver en el tribunal. Después, se retiró a su tienda, mandó llamar al chaval, al que llamaban Masiva, y le preguntó, ¿quieres volver al lado de tu tío? ¿Al lado de Masinisa? Al chaval se le saltaron las lágrimas y le dijo que sí, que por supuesto lo deseaba, y entonces Escipión le dio al chaval un anillo de oro, una túnica laticlavia junto a un manto hispano, una fíbula de oro y un caballo enjaezado, y lo despidió, ordenando a sus jinetes que lo acompañaran, que lo escoltaran hasta donde él quisiera. Escipión está farmeando reputación con Numidia. Tonto no es, porque va vestido el chaval con una túnica laticlavia, con un anillo de oro, con una fíbula de oro. El chaval en su vestimenta está diciendo, hola, soy Escipión, te traigo este regalo.
Después se celebró una reunión del alto mando romano para decidir qué hacer ahora. Algunos decían que había que ir a por Asdrúbal ya, corriendo, perseguirle y partirle la cabeza. Escipión, a pesar de que muchas voces decían eso, creía que hacerlo supondría poner en riesgo todo, ya que existía peligro real de que uniesen el otro Asdrúbal y Magón sus tropas con Asdrúbal Barca, y lo único que hizo fue enviar un destacamento a apostarse en los Pirineos. El resto del verano del año 209 a.C., Escipión lo dedicó a cerrar alianzas con los pueblos de Hispania, ya fuera con pactos o sometiéndolos. E hizo bien Escipión en no ir a por Asdrúbal Barca, porque el otro Asdrúbal y Magón se reunieron con él rápidamente, porque iban en su ayuda pero llegaron tarde, para planificar los siguientes pasos de la campaña. Entonces contrastaron la actitud de los hispanos en la zona de cada uno de ellos. La cosa en Hispania estaba delicada para los cartagineses. Tan solo Asdrúbal, el de Giscón, mantenía que la costa del extremo sur de Hispania, la que da al actual Cádiz y al océano, no sabía nada aún de los romanos y por ello se mantenía fiel a los cartagineses. El otro Asdrúbal, el Barca y Magón coincidían en que la generosidad de Escipión había ganado la voluntad de toda la población, tanto a nivel público como privado. Ese maldito perro romano se los estaba ganando a todos. Estaban convencidos de que no se pondría fin a las defecciones hasta que todos los soldados hispanos fuesen retirados a los últimos confines de Hispania o trasladados a la Galia. Por eso, aunque el Senado cartaginés no hubiese dicho nada al respecto, no lo hubiese decidido, Asdrúbal se tenía que ir a Italia, epicentro de la guerra donde se estaba decidiendo todo. Se tenía que llevar a todos los hispanos lejos de Hispania y lejos del nombre de Escipión para que no desertaran más. Su ejército, debilitado en parte por las deserciones y en parte por la derrota, se completaría con soldados hispanos y Magón, por su parte, dejaría sus tropas a Asdrúbal, el de Giscón, y él se iría a las Baleares con dinero abundante para contratar tropas auxiliares. Asdrúbal Giscón marcharía con su ejército al interior de la Lusitania, evitando entrar en combate con los romanos. Masinisa, con lo mejor de la caballería hasta contabilizar un total de 3.000 jinetes, recorrería la Hispania quiterior, la de más aquí, ayudando a los aliados y arrasando las ciudades y los campos enemigos. Los cartagineses en Hispania se dispersan. Uno se va a Baleares, otro se va a Lusitania, otro se va a la Galia, y solo queda Masinisa atacando los pueblos de la Hispania quiterior, la de aquí. Pero a Masinisa le va a venir un regalo. No lo sabe él todavía, pero le va a llegar Masiva vestido de romano. Tomadas estas decisiones, los jefes cartagineses se separaron para cumplir lo que habían acordado, y los acontecimientos en Hispania durante este año 209 a.C. se acaban aquí. Mientras tanto, en Roma, la fama de Escipión crecía día a día. Era el hombre del momento, mientras que los demás líderes no lo eran tanto. La toma de Tarento, a pesar de deberse más a la astucia que al valor, era un título de gloria para el cónsul Fabio, sí, pero la fama del otro cónsul, de Fulvio, declinaba. Había además voces que criticaban abiertamente a Marco Claudio Marcelo, el que derrotó a Aníbal en el programa anterior, por esa pequeña derrota sufrida en el primer combate, así como por haber llevado a sus hombres a acantonarse en Venusia en mitad del verano, mientras persistían las correrías de Aníbal por Italia. Y contra este último, contra Marcelo, se va a liar parda, se va a armar una facción en su contra. Encontramos en las fuentes que tras la derrota, algunos dicen que Aníbal prendió fuego a Italia entera, recorriéndola tranquilamente, mientras otros dicen que estuvo tranquilo. Quizá Plutarco aquí está exagerando, pero bueno, esto, ya sea la dejación de Marco Claudio Marcelo o lo que hizo Aníbal, dio alas a los enemigos de Marcelo en Roma para animar al tribuno de la plebe Cayo Publicio Bíbulo, que según Tito Livio estaba personalmente enfrentado con él, era su enemigo, le animaron a que le diera caña. Ya desde la primera batalla que había perdido no había parado de desacreditar en público a Marco Claudio Marcelo, haciéndolo odioso a la plebe. Le golpeaba, los discursos eran incendiarios. Plutarco nos dice que era un hábil orador, pero es que además era violento. Acabó convenciendo a la gente para que votaran a entregar el mando de su ejército a otra persona, a cualquiera menos a él, puesto que Marcelo decía en el foro que ha tenido poco entrenamiento militar previamente, anda como quien va de la palestra a las termas para cuidarse, criticando que alternaba periodos de avance de sus tropas con periodos de descanso que él no comprendía.
Cuando Marcelo se enteró de esto, dijo ¿cómo? ¿Cómo? Regresó a Roma para defenderse de todas las acusaciones y dejó a un legado en Venusia al frente de las tropas. Cabalgó a toda velocidad y casualmente llegaron a la vez a Roma, él para defenderse y el cónsul Quinto Fabio Máximo, que ya era muy mayor, para presidir los comicios porque el año se estaba acabando, el 209. La fecha para debatir la cuestión del mando de Marcelo fue fijada y se celebró en el Circo Flaminio, donde se reunió toda Roma. No cabía nadie allí, estaba todo el mundo. Si pestañeas te lo pierdes. El tribuno de la plebe, que estaba en contra de Marcelo, subió a la tribuna y no solo acusó a Marcelo, sino a toda la nobleza por su falta de honestidad y sus vacilaciones. Aníbal, desde hacía 9 años ya decía, tenía Italia como provincia suya y había vivido aquí más tiempo que en Cartago. El pueblo romano recogía el fruto de haberle prorrogado el mando a Marcelo. Su ejército, destrozado por 2 veces, estaba veraneando en Venusia. Marcelo se defendió enumerando sus acciones y contrarrestó el discurso del tribuno de forma tal que no solo fue rechazada la propuesta de quitarle el mando, sino que al día siguiente fue elegido cónsul por consenso de todas las centurias. Toma girito, ¿eh? Toma girazo. De desahuciado a cónsul. Esto es, vamos, princesa por sorpresa. Además, era cónsul por 5ª vez. Un honor que alcanzaban muy pocos romanos. Entraba en el panteón que en ese momento formaban nombres como Quinto Fabio Máximo, Tito Quincio Capitolino Barbato, Publio Valerio Publicola y Marco Furio Camilo. Asciende en este momento al panteón de los grandes nombres de Roma. Y como colega en el consulado fue elegido Tito Quincio Crispino, que entonces era pretor. Al día siguiente fueron elegidos pretores Publio Licinio Craso Dives, que era pontífice máximo, Publio Licinio Varo, Quinto Claudio y, me emociona mencionarlo porque es la primera vez que se va a mencionar esto, Sexto Julio César. El primero con el sobrenombre de César, de la gens Julia, que mencionamos en el podcast. Hoy está siendo un día de primeras veces, ¿eh? Primer Imperator, primer César. Igual ambas tienen relación en el futuro. No lo sé, spoiler. Además, Publio Licinio Craso, Licinio Varo, Quinto Claudio son nombres ya que las familias están formando lo que va a ser el final de la República. Y a mí me emociona un montón. Pero bueno, vamos a seguir porque mientras desvariábamos sobre el nombre de Sexto Julio César, acaba de llegar una carta. Una carta de Cayo Calpurnio Pisón, otro nombre que igual te suena del futuro, propretor en Etruria, que nos escribe y nos dice, oh, sorpresa, que Etruria se levanta en armas. Se ha liado parda en Arrecio. El Senado, tras estas noticias, fue más precavido de lo habitual. Sorpresa, porque normalmente es, vamos a enviaros a toda la tropa, a todo el ejército, os vamos a destruir y ya verás tú. Pero los senadores decidieron que lo mejor era enviar al cónsul Marcelo, al nuevo flamante por 5ª vez cónsul, pero sin todo el ejército. El plan era enviarle para examinar la situación y si realmente esta rebelión que Cayo Calpurnio Pisón había puesto por las nubes, si realmente era una rebelión con cara y ojos, pues oye, trasladamos el ejército que está en Apulia a Etruria. Por suerte, parece que la cosa en ese momento no era tan grave, quédate con en ese momento, porque tras enterarse de que Marcelo iba para allá, los ánimos se calmaron. Y aquí hay una cosa extraña, porque también llegó a Roma, por esas fechas, una delegación de Tarento, pidiendo conservar la libertad y sus propias leyes tras la toma de la ciudad por parte de los romanos, algo totalmente lógico, a ver qué va a pasar, qué va a ser de nosotros. La respuesta del Senado en ese momento fue el clásico hoy no, mañana, típico. Dijo a la delegación que eso se debatería cuando Fabio regresase a Roma, pero es que líneas antes, esto es de Tito Livio, líneas antes nos ha dicho que estaba en Roma para celebrar los comicios. Así que quizá esto pasó antes, pasó después. Aquel año se prolongaron un día más tanto los juegos romanos como los plebeyos, fueron elegidos ediles curules Lucio Cornelio Caudino y Servio Sulpicio Galba, otros apellidos que quizá te suenen, y como ediles plebeyos fueron elegidos Cayo Servilio y Quinto Cecilio Metelo, otro nombre que igual te sonará. Y con este Cayo Servilio hay un cotilleo, hay un chisme. Yo vivo por el chisme. Se decía que Servilio no había sido tribuno de la plebe ni era edil legalmente,
porque su padre, del que se había creído durante 9 años que lo habían matado los boyos cerca de Mutina, cuando era triunviro del reparto de tierras, realmente no estaba muerto. Se sabía ahora que seguía vivo y que estaba preso del enemigo. Yo es que vivo por estos chismes, me dan la vida. Te lo cuento, no porque se alargue así el relato, sino porque va a ser importante. En el año 218 a.C. fueron enviados a la Galia Cisalpina 3 triunviros para repartir tierras: Cayo Lutacio, Cayo Servilio Gémino, el padre de este Cayo Servilio edil plebeyo, y Marco Anio. Los 3 cayeron presos por los boyos en Mutina, porque, como tú sabes, los boyos siempre están listos para la acción, siempre están en su punto para atacar. El pretor Lucio Manlio intentó rescatarlos en su momento, pero no pudo. Y claro, tras tanto tiempo, se les dio por muertos. Pero ahora, tras surgir ese rumor, que no sé de dónde salió, no cuentan nada las fuentes, no tardaría mucho tiempo en activarse una operación de rescate. Guarda ese nombre en la memoria, Cayo Servilio, porque no tardaremos mucho tiempo en saber el desenlace. Nosotros, por nuestra parte, damos un pequeñito salto en el tiempo, nos vamos a la primavera del año 208 a.C., ya hace buen tiempo, y comienzan el mandato como cónsules Marco Claudio Marcelo, por 5ª vez, que ya te dije, y además en esos 5 le cuentan un consulado que no ejerció debido a una irregularidad de su nombramiento, aquí todos arrimamos para donde queremos, y Tito Quincio Crispino. A los 2 cónsules les fue asignada Italia como provincia, y los 2 ejércitos de los cónsules del año anterior. Aquí no cambia nada. Sí que había un tercer ejército, el de Marcelo, el que estaba en Venusia, el que decían, sí, está ahí veraneando. Ese ejército sería entregado a quien le tocase en suerte hacerse cargo de Tarento y del territorio salentino. El resto de las áreas de competencia se distribuyó de la manera siguiente. Empieza el juego de croupier de cada año, repartimos las cartas. Pretores: Publio Licinio Varo, jurisdicción urbana. Jurisdicción extranjera, yendo a donde el Senado acordase, Publio Licinio Craso Dives, que era el pontífice máximo. Sexto Julio César a Sicilia. Quinto Claudio a Tarento, como pretores. Además, se le prorrogó por 1 año el mando a Quinto Fulvio Flaco, con el objetivo de que se hiciese cargo con una legión de la provincia de Capua, ese señor está abonado a Capua, en sustitución del pretor Tito Quincio, que ahora era cónsul. También se le prorrogó el mando a Cayo Hostilio Tíbulo, para que como propretor sucediese en Etruria a Cayo Calpurnio Pisón en el mando de las 2 legiones. También le fue prorrogado el mando a Lucio Veturio Filón, para que como propretor se hiciera cargo de la provincia de la Galia con las mismas 2 legiones que había tenido siendo pretor. Lo mismo que en el caso de Veturio, se tomó el acuerdo por parte del Senado y se presentó la propuesta de la prórroga para el mando de Cayo Aurunculeio, que había tenido Cerdeña a su cargo con 2 legiones. Para la defensa de dicha provincia, le fueron asignadas 50 naves de guerra que había enviado Publio Cornelio Escipión desde Hispania, porque también se le había prorrogado el mando a Escipión y a Marco Silano, y a Escipión además se le había ordenado que enviase esas 50 naves, de las 80 que tenía, para ayudar en Cerdeña, porque además corría el rumor de que ese año 208 se iba a liar gordísima. Corría el rumor de que en Cartago se estaban haciendo preparativos navales con la intención de llenar por completo las costas de Italia, Sicilia, Cerdeña, con 200 naves. 200 naves, esto no lo veíamos desde la Primera Guerra Púnica. Y por si acaso no fuera a ser que el rumor sea cierto, había que prepararse. Una vez en Sicilia, la distribución fue la siguiente. A Sexto Julio César se le asignó el ejército de Cannas. Marco Valerio Levino, que también fue prorrogado su mando, mandaría la flota de 70 naves que estaba allí en la isla, a las que añadiría las 30 naves que habían operado en Tarento el año anterior. Y con esta flota se iría a África a saquear si lo estimaba oportuno. También a Publio Sulpicio le fue prorrogado el mando por 1 año para ocupar las provincias de Macedonia y Grecia con la misma flota. En cuanto a las 2 legiones urbanas que había en Roma, no se introdujo ningún cambio, sí que se autorizó a los cónsules a reclutar más hombres si hacía falta, pero nada. En total, para ese año 208 a.C., la República de Roma contaba con 21 legiones a su disposición. Que se dice pronto, ¿eh? Y además, el pretor urbano Publio Licinio Varo recibió el encargo de reparar las 30 viejas naves de guerra que había en Ostia y dotar de tripulación a otras 20 naves nuevas, de forma que se pudiera proteger la costa cercana a Roma con una flota de 50 naves. El rumor de Cartago se estaba tomando muy en serio.
Además, Cayo Calpurnio Pisón, el que estaba en Etruria, el que informó de la rebelión en Arrecio, recibió órdenes tajantes de no mover de allí su ejército antes de que llegase su sucesor. Lo mismo se le ordenó a Tíbulo para que estuviese especialmente atento a que no surgiesen de allí nuevas revueltas. Lo tenemos todo repartido, 21 legiones, las fichas, todo bien, así que los pretores salen de Roma en dirección cada uno a sus provincias, pero los cónsules tuvieron que quedarse un poco más en Roma. ¿Por qué? Porque no se acababan de obtener presagios favorables después de haber llegado noticias de algunos fenómenos extraños de esos que tanto nos gustan. De la Campania había llegado la noticia de que en Capua habían sido alcanzados por rayos 2 templos, el de la Fortuna y el de Marte, y además algunas tumbas. En Cumas, vas a flipar, con esto te lo digo, el grado de, para nosotros superstición, para los romanos el grado de que los dioses están en la vida, vamos, hasta lo más mínimo. En Cumas, unos ratones habían roído el oro en el templo de Júpiter, y ya era eso un augurio. En Casino se había posado en el foro un gran enjambre de abejas. En Ostia, un rayo había alcanzado la muralla y una puerta. En Caere, un buitre había entrado volando en el templo de Júpiter. Y en Bolsinios, el lago se había teñido de sangre. Estas cosas me encantan. A mí me dan, vida, todos estos fenómenos. Con motivo de estos portentos, como era habitual, hubo un día de rogativas. Durante varios días, además, se sacrificaron víctimas mayores sin resultados favorables, y durante mucho tiempo, durante varios días, no se consiguió la Pax Deorum. Los funestos efectos de estos hechos portentosos recayeron sobre los cónsules, quedando a salvo la República. Algo malo estaba a punto de pasar. Y esos portentos lo decían, y nadie hizo caso. Ese año también asoló la ciudad una epidemia, una gravísima epidemia que, sin embargo, causó más enfermedades prolongadas que muertes. Con motivo de esta epidemia, se hicieron rogativas en todos los cruces de la ciudad y el pretor urbano Publio Licinio Varo recibió instrucciones de presentar al pueblo una proposición de ley disponiendo que se comprometiese con voto la celebración de los Juegos Apolinares siempre en una fecha determinada. Hasta ese momento no tenían una fecha fija. Fue así él, Publio Licinio Varo, el primero que los prometió con voto, señalándolos para el 5 de julio. En adelante se mantuvo como festivo ese día, y si te acuerdas de los programas del calendario, esas fechas fueron cambiando, se fue ampliando, porque a los romanos les gustaba festejar y a quién no. Y por si esto fuera poco, las cosas en Etruria volvían a calentarse. Parecía que se habían calmado con la amenaza de enviar a Marco Claudio Marcelo, pero volvieron a llegar noticias de una revuelta en Arrecio. El Senado se cansó, el Senado dijo no estamos para hostias, le escribió a Cayo Hostilio para que cogiera inmediatamente rehenes entre la clase política de la ciudad y envió con plenos poderes a Cayo Terencio Varrón para que se los entregara con el objetivo de trasladarlos a Roma. Agárrate, porque en esta historia va a haber comedia, va a haber crueldad, va a haber de todo. Cayo Terencio Varrón, con semblante recio, se fue a Arrecio, mira, un poeta, llega a la ciudad con las órdenes del Senado y Hostilio ordena entonces a una legión que estaba acampada delante de la ciudad que entrase en ella y apostara guardias en los puntos estratégicos. A continuación, con la ciudad tomada militarmente, convocó en el foro a los senadores de la ciudad y les exigió los rehenes que pedía el Senado. Los senadores dijeron, vale, estamos de acuerdo en entregar los rehenes, dadnos unos días, dos días por ejemplo, para deliberar a quiénes os damos. Era una forma de decir, os vamos a dar a la purria. Y Hostilio dijo que no se andaran con trucos, que eso de esperar 2 días para que después me deis la purria, eso no cuela. Entregadnos rehenes ahora mismo, o apresaré mañana a todos vuestros hijos, senadores, a todos. Después se les dieron órdenes a los tribunos militares, prefectos de los aliados y centuriones, para que montaran guardia en las puertas a fin de que nadie saliera de la ciudad esa noche. Pero parece ser que las órdenes no llegaron con la suficiente contundencia o que los prefectos de los aliados, que no romanos, no pusieron mucho empeño en cumplir esta orden, ya que antes de que se colocaran las guardias en las puertas, ya habían escapado 7 senadores con sus hijos. Al día siguiente,
se empezó a citar en el foro a todos, como había dicho Hostilio. Los bienes de los que habían escapado fueron vendidos y de los otros senadores se tomaron 120 rehenes, hijos suyos, que le fueron entregados a Cayo Terencio Varrón para que los llevara a Roma. Este fue a Roma e informó, según dice Tito Livio, al Senado, diciendo que la situación era más alarmante que antes, como si en Etruria fuese inminente una sublevación militar. Ante estos datos, el Senado entró en pánico y el propio Cayo Terencio Varrón recibió instrucciones de marchar a Arrecio, al frente de una de las 2 legiones urbanas, y mantenerla de guarnición allí. También se aprobó que Cayo Hostilio, con el resto del ejército, recorriera toda la provincia y tomara medidas para que no se les ofreciera la menor oportunidad a aquellos que pretendían sublevarse contra la República. Y aquí viene la comedia. Cuando Cayo Terencio Varrón vuelve a Arrecio con esa legión, pide a los magistrados las llaves de las puertas. Y estos le dicen que no las encuentran. Yo te las daba, O sea, te las daba, Cayo Terencio Varrón, pero es que no las encontramos. Como cuando te piden los deberes y no los encuentras. Eso olía muy mal. Y convencido Cayo Terencio Varrón de que le estaban tangando, porque seguramente sí, lo que hizo fue cambiar la cerradura, puso llaves nuevas en todas las puertas de la ciudad y se ocupó especialmente de que todo estuviese bajo su control. Puso aún mayor énfasis en prevenir a Hostilio para que no confiase en esos etruscos. Estando así las cosas de tensas, nos vamos a la escena final del programa. No sabemos cómo acaba de momento la cosa en Etruria. Está muy tensa allí, pero va a estar más tensa todavía en el sur. Porque vamos a seguir lo que le ocurrirá a Marco Claudio Marcelo, que una vez hechos todos los sacrificios y las purificaciones prescritas, partió a enfrentarse a Aníbal junto a su colega cónsul Tito Quincio Crispino. Para todo este pasaje vamos a surfear entre las versiones de Plutarco, de Polibio y de Tito Livio. Livio nos cuenta que Aníbal quería evitar a toda costa enfrentarse con los 2 cónsules a la vez y tenía además sus reservas con respecto a Marcelo, porque en su último enfrentamiento había salido derrotado, por lo que Aníbal se dedicó a buscar un lugar para hacer una emboscada para marcarse por enésima vez la cartaginesa 101. Plutarco, por su parte, nos cuenta que Marcelo fue para allá como loco. Aquí Plutarco nos cuenta que estaba ido de la olla, Marcelo, provocando repetidamente a Aníbal, que estaba para que nos situemos en la frontera entre Apulia y Lucania, entre las antiguas Bantia y Venusia, las actuales Santa María di Banzi y Venosa. Vuelvo a Tito Livio. Nos dice que se producían pequeñas escaramuzas entre los 2 campamentos con resultados variables. Los cónsules, pensando que esas escaramuzas iban a durar todo el verano, estaban convencidos de que se podía tomar al mismo tiempo Locros y escribieron a Lucio Cincio para que pasase de Sicilia a Locros con su flota, con el fin de poder atacar también desde tierra las murallas, y ordenaron que se trasladase allí una parte del ejército que estaba de guarnición en Tarento. Informado Aníbal por algunos turinos de que esto iba a ocurrir, envió tropas a apostarse en la carretera de Tarento, donde se emboscaron al pie de la colina de Petelia 3.000 jinetes y 2.000 soldados de infantería. Los romanos, que avanzaban, como no, sorpresa, sin reconocer el terreno, cayeron de cabeza, cayeron con todo el equipo en la emboscada. Murieron unos 2.000 hombres, 2.500 según Plutarco, y cayeron presos cerca de 1.500. Los demás se dispersaron huyendo a través de los campos y bosques y regresaron a Tarento. Pinta mal la cosa, Pinta muy mal. Y va a pintar peor, porque entre el campamento cartaginés y el romano cuentan que había una colina cubierta de bosque, con fuentes de arroyos que bajaban corriendo, un lugar privilegiado, que no habían ocupado aún ni unos ni otros. Los romanos, cuenta Livio, porque no sabían qué se iban a encontrar en el otro lado, en el lado que daba al campamento enemigo, y Aníbal, por considerarla una zona más propicia para una emboscada que para establecer un campamento. Hay que ver el ojo que tenía Aníbal para las emboscadas, Te mira Aníbal a los ojos y no te está mirando a ti, te está mirando cómo emboscarte. Es una cosa alucinante. Y con esa idea, envió a Aníbal por la noche a algunos escuadrones de númidas a esconderse en medio del bosque, convencido de que los romanos se verían atraídos a este lugar por sus buenas condiciones naturales y por la aparente ausencia de peligro. Durante el día,
ninguno de ellos se movía de su puesto para no ser divisados desde lejos o ser vistas sus armas. En el campamento romano todo el mundo comentaba al pasar de los días que era necesario ocupar aquella colina y asegurarla con un fuerte para no tener al enemigo encima de sus cabezas, por así decir, en caso de que fuera ocupada por Aníbal. La tenemos que ocupar antes que ellos. Esto fue haciendo mella en Marcelo, que acabó diciéndole a su colega: oye, Crispino, ¿por qué no vamos nosotros personalmente delante, con unos pocos jinetes, a efectuar un reconocimiento? Una inspección ocular nos permitirá tomar una decisión con mayor seguridad. Ver la zona nos permitirá juzgar mejor. Crispino, que parece ser que tampoco era el lápiz más afilado del estuche, se mostró de acuerdo. Muy bien, los dos cónsules, una grandísima idea, los dos cónsules ir a un lugar que no sabes qué hay, a reconocer el terreno, una idea magnífica. Pues los dos estuvieron de acuerdo, pero antes de partir, debían hacer los sacrificios de rigor, cuyos resultados nos cuentan tanto Livio como Plutarco. Marco Claudio Marcelo tomó al augur y llevó a cabo el sacrificio. Cuando se sacrificó la primera víctima, el augur le dijo que el hígado no tenía cabeza. La cabeza del hígado es el lóbulo izquierdo. La ausencia de esa parte del hígado era tenida por presagio de muerte próxima. No era algo de no, aquí algo malo, no, vas a morir. Alguien va a morir, ya, próximamente. Esto también lo encontramos en, por ejemplo, la Electra de Eurípides, donde este signo augura la muerte de Egisto. Marcelo, visiblemente afectado ante tal presagio, le dijo: házmelo otra vez. Hazme otra vez el sacrificio, porque creo que igual los dioses no han entendido bien el asunto y ha habido alguna interferencia que vamos a repetir. El augur dijo: bueno, vale, repitió el sacrificio y esta vez esa cabeza del hígado apareció con un tamaño excesivo y los demás signos eran buenísimos, así que Marcelo dijo: me sirve, este es el bueno, ¡pa'lante! Los adivinos dijeron: un momento, el hecho de que hubiera resultados brillantes ahora, después de unos pésimos y oscurísimos como el de la ausencia de la cabeza, hace que la veracidad del resultado sea dudosa. Normalmente, cuando pasa un augurio bueno tras un augurio malo, no significa que sea bueno. Y aquí Plutarco nos deja un verso de Píndaro que dice: ni fuego, ni férreo muro detendrán lo acordado por el destino. Noble Marcelo, el primero dijo que ibas a palmar, así que si decides marchar, ten cuidado, porque ese segundo augurio bueno no es, en absoluto, la salvación. Pero el cónsul tenía tantas ganas, Marcelo tenía tantas ansias de combatir contra Aníbal, que partieron ambos cónsules con 220 jinetes, 40 de ellos fregelanos y el resto etruscos, te lo dejo así, etruscos, ningún romano, y con ellos fueron los tribunos militares Marco Marcelo, hijo del cónsul, Aulo Manlio, y también los prefectos de los aliados Lucio Arrenio y Manio Aulio. Si ya nos cuesta distinguir entre abuelos, padres e hijos con el mismo nombre, ahora tenemos nombres cambiados, Aulo Manlio y Manio Aulio. A veces odio profundamente a los romanos y en este caso a los aliados. Mientras cruzaba la empalizada, Marcelo dio instrucciones para que los soldados estuviesen preparados en sus puestos para coger los bártulos y seguirle en caso de que el reconocimiento hubiera sido satisfactorio. No entraba en la cabeza de nadie que eso iba a ser una trampa. Pero es que te estás enfrentando a Aníbal, ¿cómo no puedes intuir algo? Pero bueno, en lo alto, allá en esa colina, había un vigía cartaginés que estaba mirando todo, estaba controlando la situación, viendo lo que pasaba sin ser visto. Volvió al campamento cartaginés, contó todo y permitieron que Marcelo se les acercara. Y cuando Marcelo estaba ya lo suficientemente dentro de la trampa, cuando estaban todos ahí ya, ¡sorpresa! Tras un grito de guerra salieron todos de su escondite, los rodearon por todas partes, lanzando jabalinas a los jinetes, golpeando a los que se defendían, los fregelanos, y persiguiendo a los que huían, a los etruscos. Los etruscos huyeron en el minuto 0,1 de la emboscada. Los fregelanos, a pesar de todo, aún habiéndolos dejado solos los etruscos, no se cansaron de combatir, no pararon, mientras los cónsules estaban ilesos y aguantaban dando ánimos, colaborando personalmente en la lucha. Pero de repente, todo cambió. Crispino fue alcanzado por 2 tiros de jabalina, volvió su caballo para huir, huyó a uña de caballo como pudo, pero a Marcelo no le dio tiempo. Marcelo fue atravesado en el costado con una lanza, cayendo moribundo de su caballo. Viéndolo todo perdido, entonces sí, los fregelanos que quedaban con vida huyeron.
recogiendo al hijo del cónsul, que también había sido herido. En esa emboscada murieron no muchos más de 40 y fueron hechos prisioneros 5 de los lictores y 18 jinetes. Cayó el tribuno militar Aulo Manlio. De los 2 prefectos de los aliados, Manio Aulio murió y Lucio Arrenio fue hecho prisionero. En el campamento romano se formó un gran revuelo al ver lo que estaba pasando. Intentaron salir corriendo para ayudar a los cónsules, pero en ese momento vieron venir a toda velocidad al cónsul Crispino herido, al hijo del otro cónsul también herido, y lo que quedaba de la malograda expedición. Lo mires por donde lo mires, esta operación es una cagada de las gordas. A pesar de su edad, pues ya tenía más de 60 años, y a pesar de su experiencia de general veterano, había arriesgado tanto su vida como la de su colega, como casi la república entera, de la manera más estúpida posible. Es necesario continuar un poquito más el relato, porque quiero acabar con una escena que hace plena justicia a lo que fue Aníbal, más allá de la propaganda romana que lo retrata como un monstruo. Livio nos cuenta que Aníbal estaba convencido de que la muerte del cónsul y la herida del otro había sembrado el pánico entre los romanos e inmediatamente trasladó su campamento cartaginés a la colina, al lugar de la emboscada. Crispino, por su parte, cogió a sus hombres e emprendió la marcha en silencio, la noche siguiente acampando en una posición elevada en unas montañas próximas, protegida por todas partes. Crispino estaba acojonado. Pero lo que nos interesa ahora no es lo que hizo Crispino. Nos interesa lo que ocurrió en el campamento cartaginés. Aníbal sabía que Marcelo había caído y sus hombres encontraron el cuerpo. Cuando le informaron del hallazgo del cuerpo, fue corriendo hacia él y nos cuenta Plutarco que se quedó de pie junto al cadáver del cónsul durante un buen rato, mirando su cara, su armadura, estudiando a su enemigo, sin dar rienda suelta a su alegría o a su desprecio por Marco Claudio Marcelo, por ese perro romano que decía. Completamente en silencio, le quitó el anillo, quédate con este detalle para el próximo programa, le quitó el anillo, amortajó su cadáver, lo envolvió en un sudario y lo incineró con todos los honores y el respeto que merece un líder enemigo. Tras incinerar al cónsul, reunió los restos mortales, lo que quedaba, de Marco Claudio Marcelo, en una urna de plata, puso en su interior una corona de oro y envió sus restos a su hijo. Podría acabar aquí todos contentos, pero es que hay varias versiones de lo que pasó después, justo después de lo que pasó con esa urna. Plutarco, haciéndose eco de Cornelio Nepote y de Valerio Máximo, dice que unos númidas se encontraron por casualidad con los que iban transportando esa urna, los atacaron para darles el palo, para robarles la urna, y en medio de la pelea, los restos de Marco Claudio Marcelo quedaron dispersos y perdidos para siempre. Cuando Aníbal se enteró, dicen que dijo: nada es posible contra la voluntad de los dioses. Impuso un castigo a los númidas y se desentendió de los restos. Otras versiones dicen en cambio que la urna llegó a su hijo y que fue enterrada con honores. No sabemos qué pasó. Yo quiero creer que quizás sí, que llegó, se reunió y fue debidamente enterrado. Lo que sí sabemos es que en ese momento llegó el final, a los poco más de 60 años, de la vida de uno de los personajes más importantes de toda la historia de Roma. Marco Claudio Marcelo, la espada de Roma, la espada de la República. Su carrera fue larga como pocas. Combatió de joven contra los cartagineses. Maduró entre las lanzas de los galos y envejeció volviendo a alzarse contra Aníbal. Fue 5 veces cónsul, y en el campo de batalla, más que mando, fue ejemplo. En la guerra contra los galos dio muerte con su propia lanza al rey Viridomaro, y el botín que tomó de su cuerpo fue consagrado como spolia opima, un honor que solo 3 romanos alcanzaron después de Rómulo. Conquistador de Siracusa, cuando Arquímedes fue asesinado por error, Marcelo mandó buscar su cadáver y honrarlo con sepultura. Aquel que había resistido con ingenio fue alabado por el conquistador. Marcelo no era un hombre de estudio, no era amigo del ocio, no nos engañemos. Admiraba la cultura helénica, pero no se detuvo a gozarla. Su alma ardía con el deber. Cuando Aníbal cercó Italia tras la matanza de Cannas, Marcelo fue el primero que lo enfrentó sin temor. No lo venció, pero le enseñó a Aníbal que Roma aún sabía resistir. Las fuentes cuentan que tuvo monumentos en Roma, en Sicilia y, según cuenta Posidonio, había una inscripción en su honor en el templo de Atenea en Lindos que decía así: este extranjero
Es la estrella de su patria Roma, Claudio Marcelo, de ilustres ancestros, que 7 veces dirigió la guerra con poder consular y vertió mucha sangre de los enemigos. Esta inscripción dice 7 veces porque cuenta a los 2 proconsulados como poder consular. Su linaje se extendió hasta el sobrino de Augusto, Marcelo, el hijo de Octavia, la hermana del Princeps. Marco Claudio Marcelo cayó lejos de su casa, en un barranco cubierto de enemigos, sin el clamor de un triunfo ni los vítores del pueblo, pero su nombre no se apagó. Aníbal lo respetó, Roma lo lloró, y la historia lo recuerda como lo que fue: una voluntad de hierro, una espada al servicio de la República y un personaje quizá más útil en la guerra que en la paz. A veces los grandes nombres de la historia no necesitan discursos para hacerse eternos. Les basta con morir de pie, con la lanza en la mano, aunque sea en una emboscada innecesaria. Y así, a los poco más de 60 años, en esa colina, emboscado con una lanza en el costado, termina la vida de uno de los hombres más admirados y temidos de su tiempo. Pero la guerra, por desgracia, no terminó con él. Roma aún tenía cuentas pendientes. Y aquí comienza la sección sin música, la sección en la que bebo agua, un poquito de agua. Vamos a recuperar, porque madre mía, estoy seco, ¿eh? Ha sido todo del tirón, no he bebido agua en toda la grabación, así que me vas a disculpar y voy a beber un momento. Si oyes golpes, es que se está haciendo todavía la reforma del portal y esta mañana está siendo criminal. Durante el programa lo he intentado esconder con música, pero ahora, como es sin música, igual escuchas golpes, así que, bueno, te pido disculpas, pero tenemos que continuar. El show debe seguir. Vaya programa, ¿eh? Vaya programa, me pongo cómodo porque ha sido la muerte de Marcelo, uno de los momentos más memorables de toda la Segunda Guerra Púnica. Esa emboscada lamentabilísima. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Un argentino dirá, la concha de tu madre, ¿cómo puedes caer otra vez en eso? Es que los romanos caen siempre. Desde las orcas caudinas siempre caen sin reconocer el terreno. ¿Por qué hacéis estas cosas? No hagáis estas cosas. Reconocer el terreno, por favor. No seas como Marco Claudio Marcelo. Reconoce el terreno antes de entrar en un sitio. Pero bueno, también me ha gustado mucho lo de las llaves. Las llaves de Arrecio. Como, las llaves, por favor. No están. No, así palpándose. No las tenemos. Episodios tremendos. Nos estamos ya acercando al final de la Segunda Guerra Púnica. Creo que ahora ya lo que queda es... Te voy a hacer un mini spoiler de lo que va a ser el siguiente programa de la República. Lo que te he dicho del anillo es que Aníbal, que no puedo aguantar. Aníbal, por si no lo sabes, Aníbal va a intentar engañar a los romanos con el anillo y con soldados vestidos como romanos. Va a ser una maravilla lo que va a hacer Aníbal ahora. No cuela, no va a colar. Y creo que ya llega el momento de irse de Italia. Ya se va de Italia, ya entra Macedonia en juego, la cosa se pone seria y nos acercamos rápidamente al final. Está siendo una saga, más allá de la República, la de la Segunda Guerra Púnica, está siendo una saga que me está flipando. Porque yo cuando empecé a hacerla, uno sabe, ¿no? La Segunda Guerra Púnica, todo eso, pero no todas esas historias. Me estoy metiendo en historias que no conocía y me lo estoy pasando muy bien. Yo solo deseo que tú, como oyente, te lo estés pasando tan bien como yo me lo paso haciéndolo, porque es una maravilla. Estoy descubriendo historias, personajes, momentos que me están dejando alucinado. Yo, vamos, como lo del prisionero es el padre del Servilio que está todavía vivo. ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Una pasada, una pasada. Y hoy el agradecimiento va un poco tarde porque me he emocionado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar Roma Eterna. Y hoy en la sección sin música vamos a hablar de 2 temas principalmente. El discurso aficionado del principio, que creo que va a ser una tónica porque hay momentos que quedan mucho mejor como discurso que como texto, y lo de no me llaméis rey, Tito Livio te lo explica en estilo indirecto. Les dijo que tal y cual. No, eso queda mucho mejor, mucho más impactante en discurso. Siempre que pueda hacerlo, lo voy a hacer. Y también toca hablar del momento escobulazo, la escóbula eterna. Yo todavía, aún a día de hoy, digo, ¿esto ocurrió de verdad?
esto pasó porque estar grabando con gente que he escuchado durante toda mi vida. Es gente que he escuchado desde que soy adolescente. Carlos Canales, Jesús Callejo, Maese Cuesta, con Fran Izuquiza, con toda esta gente, con gente que eran referentes y lo son referentes. Estaba muy nervioso en la grabación. Al principio estaba muy nervioso y además yo dije, vamos a darle un punto de romanticismo y me preparé el texto con el que empieza Cebrián el pasaje de la historia de Julio César. Porque uno va a por el drama y, joder, lo tuve que repetir una vez porque estaba muy nervioso. Me dijo Fran, oye, ¿estás nervioso? Y yo, sí, un poquito. Digo, pues repite, que no pasa nada, porque no se grabó en vídeo, nada, pues vamos a volver a repetir. Y luego durante la grabación, durante el programa, me sentí súper cómodo. Fue un sueño estar allí. Fue un sueño. No hubo sección sin música en ese programa porque no hay sección sin música ahí, pero te lo cuento ahora. Fue una pasada, ¿eh? Yo me quito el sombrero ante la gente de la Escóbula de la Brújula, que espero que escuches. Un podcast genial, mítico, con voces míticas, con gente mítica y desde aquí mando un saludo a todo el equipo, a todos de la Escóbula, que son ciento y la madre, ¿eh? Había un montón de gente en esa mesa. Si has escuchado el programa, había un montón de gente. Éramos un montón. Y fue una pasada grabar. No es que se me ocurren pocos sinónimos porque es que la flipancia que viví ese día fue una maravilla. Además, había grabado 2 programas de Roma Eterna antes. Luego grabé ese. Fue un día intenso. Después de grabar me fui caminando porque esa noche dormía en casa de un amigo que era por Madrid-Río, Puerta de Toledo, y desde la SER, desde los estudios de Prisa, me fui caminando hasta allá, 40 minutos andando, escuchando música y sintiendo el momento, ¿no? La alegría de ese Iván del pasado que no se creería nunca que algo así iba a ser posible. Y como dije en Patreon y en la publicación para los fans en iVoox, esto es gracias a ti. Gracias a tu apoyo, a que estás aquí escuchándome, a tu cariño cada semana. Y eso es algo que nunca se va a ir. Y por eso esta sección sin música a veces es menos personal, porque no tengo tantos temas de los que hablar, pero a veces sí que es personal y no me importa hablar de estos temas, porque en este rincón siento que estamos tú y yo como amigos, como colegas y como compartiendo algo que nos une y nos gusta, y seguramente es posible que tú también hayas escuchado La Rosa de los Vientos y hayas crecido con las historias de Cebrián, con los pasajes de la historia, y poder hablar de César y poder, junto a, en concreto, Carlos Canales y Jesús Callejo, estar ahí hablando de César y ver sus caras cuando leí la introducción de Cebrián, que no lo sabían que iba a hacer. Fue como, joder, wow, ¿sabes? Como, wow. Una locura. Una magnífica locura de quien el responsable eres tú. La persona responsable de esto eres tú. Yo soy la voz, soy el loco que está aquí escribiendo los guiones y grabando y editando y tal, pero sin ti al otro lado esto no tiene sentido. Somos un equipo. Así que gracias. Gracias una vez más por todo. Gracias. Me has cambiado la vida en ese sentido y tengo que agradecerte y siempre lo estaré. Ay. Vaya, ¿eh? ¿Y cómo hago ahora spam de cosas? Después de este tono tan íntimo, no puedo hacer spam de cosas. Yo mismo me autoboicoteo. Autoboicoteo, eso. Ya no sé ni hablar. A estas horas ya de programa, a estas alturas, no sé ni hablar. Pero, sin ser un spam salvaje y agresivo, te digo que Roma Eterna es gratuito. Siempre lo va a ser. Siempre que esté en mi mano será gratuito Roma Eterna. Pero he puesto en marcha el Patreon de Iván Martín, mi Patreon como divulgador, en el cual te voy subiendo cosillas, más allá de las grabaciones y demás. Te subo, aparte de Patreon gratuito, los programas de Roma Eterna, por supuesto. Te subo audios exclusivos, te subo fotos de lo que no se ve de las grabaciones, te subo más información exclusiva y extra. Si quieres algo más, si quieres apoyarme, estoy ahí en Patreon y también con los fans de iVoox. Tú puedes apoyarme de ambas formas, sin ningún tipo de problema. Estoy aquí para contarte cositas romanas, pero también me gustaría en un futuro hacer otras cosas, y Patreon me permitirá subir más proyectos y más cositas con tu apoyo, seguir dando la vara, dando la tabarra con las cositas romanas hasta que duren, y quizá cositas egipcias, cositas de América, cositas de otros países, de otras historias, porque la historia nos flipa y contarla es mi vida ahora mismo.
Así que solamente recordarte que tienes las redes sociales para seguirme si quieres, en Instagram, Roma Eterna Podcast, Roma Eterna FM en Twitter, Roma Eterna FM en Blue Sky. Estoy en todas partes. Puedes escribirme un correo electrónico a romaeternapodcast@gmail.com, romaeternapodcast@gmail.com, y me voy a despedir ya deseándote, como siempre, que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos. Y te espero la semana que viene. Algún día pasaré lista, no te confíes. Te espero la semana que viene en el próximo programa de Roma a Eterna. Y a ti que te quedas hasta el final, que a mí me hace muy feliz cuando conozco a un oyente y me dice, es que yo llego hasta el final. Gracias, tú eres la base de todo esto, tú eres lo más importante, los mejores, eres el mejor, y a lo mejor. Gracias. Y hoy, revelaciones así secretas que tenga para este programa no tengo ninguna, porque se están moviendo cositas de cara al verano. Decirte que estaré en Tarraco Viva, por si estás por la zona. Estaremos ahí en Tarraco Viva, Néstor y yo. Habrá cositas que haremos por ahí, alguna charla. Va a ser un mes de mayo interesante. Yo lo dejo ahí porque se vienen cositas. Muchas gracias por estar ahí. Te mando un fortísimo abrazo y te espero en el siguiente. Adiós.